Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta tan querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Comenzamos con un meme que dice, como cuando escuchas fuegos artificiales y los quieres ver, se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas, pero son balazos. Se regresó. Cuando pasas por una iglesia y no te persinas. Dicen que soy un candidato del infierno. Cuando ves a un vato que anduvo trabajando allá por Durango y por Zacatecas. El ayudante. Cuando no puedes sacar tu celular en clase pero dibujas un meme. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Pero el profe se da cuenta y te lo rompe. Quisiera ser secante para atravesar tu circunferencia. Soy un loco enamorado. Cuando andas bien pedo haciendo memes. Soy el más poderoso de todos. Y te equivocas de plantillas. Soy el más delicado del mundo. Cuando te bañas en un río. Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. Pero es un río con mucha corriente y te electrocutas. Soy el más delicado. Aguanta, ¿qué? Cuando le mandas WhatsApp a tu amigo el ciego y te dejan visto. Miren qué curiosidad. Aquí tenemos a alguien que ya va hasta la página 10 buscando en una página de videos y dice: no me divierto con nada. Cuando te equivocas de plantilla y en vez de poner grupos norteños pones al Cartel de Santa. Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo. Pero te acuerdas que son de Monterrey y eso los convierte en norteños. El arte del engaño resultó ser tu mejor no. Quiero complementar este meme diciendo que, hey, no son de Monterrey, son de Santa. Un saludo para toda la raza del grupo de Facebook de Leo Gallegos y sus compas oficial, que de ahí es de donde salieron todos estos memes. Y pues esta semana anduvo mucho la cura en el grupo de mandarle a Alfredito Olivas a su inbox lo siguiente. Alfredo, cálmate por favor. Aquí tenemos una combinación de rolitas que dice: Con una fija mirada, hombre de barba cerrada. Es mi compa, Leo Gallegos. cuando te comes el gansito que tu hermano dejó en el refri, Yo simplemente fui malo. pero le dejas dinero para que se compre otro. Aunque al final de todo no creo haber sido tan malo. Cuando tu jefa hace caldo de pollo en el mero calorón. Que ponerme a llorar es lo más justo. Cuando te preguntan por qué no estás viendo Dragon Ball Super. Se terminó. La manera más sencilla se acabó. Cuando terminabas de ver el cuadro de honor en la escuela. Deseaba estar yo también. Cuando estás hablando con tu morra, te pide el pack y se lo mandas, pero te das cuenta que lo mandaste al chat equivocado. Lo siento, me equivoqué. Es chistoso porque tengo un compa que lo mandó al grupo de WhatsApp del trabajo. Como cuando estás en cívica y ética y la profesora te pregunta qué tipo de persona eres. Hombre sencillo de buen corazón. Como cuando en los balnearios te salías de la alberca para orinar. Yo fui el elegante. Como cuando te echas limón en las axilas en vez de desodorante. Yo fui el elegante. Como cuando solo tú le entendiste el problema de mate y todos te piden ayuda. Ya me preguntaron lo mismo 100 veces. Como cuando tu morra te pregunta si eres precoz. La verdad pa' que la miel comience a bien caliente. Cuando ya estás hasta la madrecita de la escuela, pero ya estás de vacaciones de Semana Santa. Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. Cuando le regalas un peine a un pelón. Yo simplemente fui malo. Como cuando tu morra te mira con la otra, pero le dices que es tu prima y te cree. De perderla me he salvado varias veces. Como cuando el chinito que vendía comida en la esquina desapareció después de la visita de protección a perros callejeros. Me pregunto qué habrá sido de aquel tipo. La gente todavía pregunta por el chino. Cuando andas matando una mosca, pero se te para en la entrepierna. Yo no soy violento, no usaré violencia. Como cuando te llevas una mochila llena de comida al cine, pero te la quitan en la entrada. Casi a punto de cruzar, me torcieron con el flete. Cuando se te olvida lo que te encargó tu jefecita de la tienda. Se regresó.
Cuando se te rompe el frenillo. Cuando te preguntan dónde vas a pasar las vacaciones de Semana Santa. Encerrado en mi habitación. Cuando vas al baño y te limpias con toallitas húmedas. Yo fiel elegante. Cuando estás en historia y te preguntan de dónde son los mayas. De veras que no sé ni qué decir. Y dices que de Miami. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Y te reprueban. Soy el más delicado del mundo. Cuando te vas de la peda, pero te llevas a la gordita. Cuando viste Lunes de Memes Norteños por primera vez. El día que te encontré, me enamoré. Cuando estás hablando con tu crush, Ahorita andamos de suerte. pero te dice que su novio te manda saludos. Ahí está tu saludo, viejito. He visto que en varios videos algunos se quejan de la forma en la que pronuncio crush, pero pues así se dice, no sé qué esperan que pronuncie crush. Es más, vivimos en el futuro, vamos a preguntarle al internet cómo se pronuncia. Crush. Crush. Google me respalda, amiguitos, ni modo. Cuando al fin te cuadra la balanza de comprobación. Alguien se aventó un meme de contadores. Dato curioso, mi carrera técnica en la prepa fue contabilidad. Y déjenme decirles que es lo más aburrido del mundo. Como cuando en la clase de inglés te la llevas hablando español. Yo simplemente fui malo. Cuando le dabas dinero a un fariseo. Baile a la verga. Aquí tenemos uno de mis videos del canal de matemáticas. Y abajo dice: Todo es escuela, buen estilo estudié. Por cierto, les voy a dejar el enlace a ese canal allá abajo en los comentarios. Y les voy a dejar el enlace a nuestro grupo de Facebook también, por si quieren mandar un meme para que salga en un próximo video o quieren estar ahí cotorreando con nosotros. Como cuando entras a la casa de tu abuelo que tiene reumas. Como apesta marihuana. Cuando nadie estudia para el examen y entre todos se pasan las respuestas. De paisano a paisano, del hermano al hermano. Cuando eres Don Ramón. No alcanza para la renta, mucho menos para viajar. Como cuando te dejan en visto. Te escribí una carta y no me contestaste. Como cuando le das agua embotellada a tus animales. Yo fiel elegante. Cuando tu jefecita pregunta quién rompió su maceta. De veras que no sé ni qué decir. Y tu hermano dice que fuiste tú. Tú bien sabes que no es cierto. Y te pegan a ti. La verdad es que me duele, pero en fin. Como cuando comes carne en Cuaresma. ¿Qué más haces cuando el hambre está caliente? Creo que aquí también quedaría. Dicen que soy un candidato del infierno. Como cuando tu novia te pide prestado el celular. Repito en mi cabeza, cero miedo. Pero te llegan 20 mensajes de Juan Mecánico y tú ni carro tienes. Sentado aquí me la llevaré, pendiente esperando mi juicio. Cuando vas en el camión y pasas el boleto del vato que se subió por atrás. De paisano a paisano, del hermano al hermano. Cuando otro vato le habla bonito a tu morrita. Ando buscando un cabrón para partirle su madre. Oye, ¿qué? Extraño el olor de tu perfume. ¿Te lo vendo? Es que así somos los buenos negociantes. Cuando estás jugando con tu hermanito pero le pegas muy fuerte y llora. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Llega tu mamá y te acomoda unos chanclazos. No sufres solo tú, sino los dos. Como cuando cagas y el baño te salpica. Cuando en la tele preguntan si tienes el valor o te vale. Y tú dices que te vale. Dicen que soy un candidato del infierno. Como cuando le preguntas a tu vecino el taquero por el Firulais. Se fue de viaje al otro mundo. Tía, ¿por qué siempre me mandas fotos de Piolín? Pa' que entiendas que te quiero y... Cuando ibas a una fiesta con tu jefecita y ya se iban, pero se le olvidaba el centro de mesa. Se regresó. Ah, pero cuando ya nada más queda uno y la comadre también se lo quiere llevar. Listos pa' tirar vergazos. Cuando comes y te extrañes. La puerta negra se la cerraron. Cuando regresas a la escuela con peinado nuevo. Soy el mismo, nomás vengo a recordarle.
típico, primer día de ocasiones y los morros y las morras se pintan el cabello o se lo cortan como no los dejan en la escuela. Niéguemelo. Aquí tenemos uno con mi foto que dice: cuando te dicen que si puedes subir de nuevo lunes de memes temprano. Eso que tú me pides es imposible. Miren, vamos a hacer algo. En otro video llegué a poner la meta de que si llegamos a 20,000 likes se subía temprano el siguiente lunes de memes. Voy a ponerla más fácil. Si para el viernes llegamos a 15,000 likes, el próximo lunes de memes norteños se sube tempranito. 15,000 likes, el video lo ven más de 100,000 personas. Va a estar facilísimo. Entonces, si quieren el siguiente lunes de memes norteños temprano, dejen su like. Cuando el profe te dice que sí pasaste, Ay, qué bonita en la vida, no puedo negarlo. pero a trabajar al campo. Soy el más delicado del mundo. Cuando tu compa te paga las copias en la escuela. Hombre sencillo de buen corazón. Este creo que fue el meme de la semana. La verdad no sé quién fue el autor original, pero lo publicaron como 20 veces y se me hacen pocas y tuvo un montón de likes. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba para seguir con esta bonita sección que tanto le gusta a la comunidad, que se llama Lunes de Memes Norteños. Si te gustó el cotorreo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción para que YouTube te avise cada que suba nuevo video y no te pierdas de nada, no te pierdas de este contenido relacionado con el regional mexicano, con este mundo del norteño, sierreño y banda. Videos como este de memes, entrevistas, datos curiosos, vlogs y más, todo relacionado con el regional mexicano. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video. Sí, vato, ahorita me estaba acordando de la vez que mandaste la foto por accidente ahí al grupo de trabajo. Te pasaste de lanza, loco. Bueno, no te pasaste tanto de lanza porque pues... ¿Qué onda, raza? Siguen aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nada más para informarles que el próximo lunes de memes vamos a tener un episodio especial. El próximo lunes va a ser un especial de puros memes del señor Chalino Sánchez. Va a ser algo un poquito diferente, pero creo que va a estar bien perrón. Igual esperen más material en la semana. Voy a salir de vacaciones algunos días por Semana Santa, pero voy a tratar de dejar el canal bien reportado. Si quieren saber a qué parte de México voy a ir o por dónde voy a andar, les recomiendo que me sigan en Instagram porque es donde publico cosas más personales o historias de lo que ando haciendo en el día. Espero que estén disfrutando muchísimo este inicio de vacaciones. Y pues, ahí nos vemos.